did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Hit me, baby, one more time. Oíamos a The Boca People, un grupo que, aunque parece que llevan instrumentos musicales, todo lo hacen con las voces. Ya tenemos al teléfono, nos dice Pedro, a Manuel Navarro Lamorda, coordinador de Andalucía Laica y responsable del Observatorio del Laicismo y la Laicidad, alojado en laicismo.org, la página web de Europa Laica. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues como dice Francisco Delgado, ¿no? Parece que nuestros políticos y políticas se dan un chute de incienso a veces durante el año, empezando por la ministra Cospedal, que ya decía Antonio Gómez Movellán, el tema de la banderita media asta. Comenzamos por ahí, si te parece. Sí, claro. Pues venga. Efectivamente estamos en una semana en donde aparte se juntan los desfiles procesionales y los desfiles de los políticos en las procesiones de Semana Santa. La verdad es que desde ministro a cualquier alcalde del más pequeño pueblo, presidentes de diputaciones, en fin, todos los políticos ha habido y tal, pues están presentes. Parece que no quieren perderse este tipo de ceremonias en representación de las instituciones públicas. Otra cosa es que ellos libremente quisieran hacerlo. Por supuesto, pues también la presidenta de la Junta de Andalucía y algunos consejeros también de la Junta de Andalucía también han participado en este tipo de ceremonias, ¿no? Bueno, una ceremonia que, por otro lado, pues aparte de este hecho tan lamentable también bueno, son 200, bueno, quiero decir que aparte, más de 200 actos en los que militares también se participarán en este tipo de actos. Y, bueno, militares, digamos, oficialmente reconocida esta participación por parte del Ministerio de Defensa. Cuando digo esto, lo digo en sentido de que son participación de tropas y digamos, de unidades del ejército, ¿no? Independientemente de que después pueda haber, pues, cargos militares que también participen, pues, capitanes, generales o comandantes que participen también en este otro tipo de ceremonias que, digamos, no están contabilizados dentro de estos 200 actos en los que los militares participan oficialmente, ¿no? Y una parte, pues, efectivamente, de esta acción militar, pues, está también el tema de la bandera a media asta, algo que por otra parte en la normativa pues no recoge claramente esta historia, ¿no? Y que, bueno, pues ellos se acogen al tema de lo tradicional y de lo cultural, pues como en tantas otras cosas, ¿no? Claro. Y como curiosamente también sirve de pretexto para otro hecho que se produce no en esta semana, sino justo la semana anterior, que es el tema de las procesiones escolares, de las procesiones infantiles, ¿no? Y que viene repitiéndose año tras año, que predominantemente se dan en Andalucía y también, pues, en la zona de Levante, Murcia, Alicante, son las zonas donde suele darse este tipo de actos, que por otra parte lamentablemente también parece que van extendiéndose y ampliándose. Sí, Soria. No solamente en número, no solamente en número, Miguel, sino que también en los recorridos. Antes era en los límites del patio del colegio, ahora ya participan los ayuntamientos, pues generándole un espacio público por las calles de alrededor, y algunos otros incluso no solo por las calles de alrededor, sino ya verdaderos recorridos procesionales, ¿no? Incluso con la participación de alcaldes, ¿no? El alcalde de Alcantarilla ha participado también con los alumnos de las escuelas del municipio, organizado por el propio ayuntamiento. En el caso del alcalde de Huelva también ha organizado unas jornadas infantiles cofrades. Y en el caso de Granada, pues también el alcalde ha participado en una procesión, que en este caso era de un colegio católico concertado, pero al que no le ha importado, pues, participar al alcalde socialista, bueno, al alcalde del PSOE de Granada, e incluso, pues, plantear que efectivamente esta era la mejor manera de mantener la tradición y la cultura patria, ¿no? Es decir, que, bueno, a todos se les llena la boca con esta historia, ¿no? Además del adoctrinamiento militar, he visto antes de venir para acá una foto de chavales vestidos de legionario y cantando el Soy novio de la muerte. Eso es habitual en la mayor parte o en gran parte de las procesiones estas infantiles suelen ir una parte de nazarenos
otra parte pues con su mantilla, eso sí, muy claramente, nazarenos, mantillas para las señoritas, y también la Guardia Civil, no sé el por qué motivo, pues también debe ser por eso, pues porque la Guardia Civil, yo recuerdo en mis tiempos de crío, el que efectivamente la Guardia Civil escoltaba al Cristo, ¿no? Y tal, ¿no? Pues debe de ser una reminiscencia ahí de la España cañí. Pero bueno, efectivamente, entre la Guardia Civil y la Legión están bien acompañados. Pues y también, ya por acabar un poco con el tema de esta semana, pues también algunas anécdotas curiosas, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de Granada, pues el PP sale diciendo que quieren hacerle un monumento, además en las calles donde está el recorrido principal de las procesiones a la Semana Santa, ¿no? En el caso de otro caso bastante curioso es el tema de una Semana Santa, jueves y viernes, sin bares, en el municipio de La Palma, en Tenerife, ¿no? Gobernado por el PSOE, ¿no? En donde esto pues también me recordaba los tiempos de mi infancia ya hace bastante más de 60 años, en el que efectivamente durante la semana se cerraban bares y tabernas, ¿no? Y aquí pues un bando del ayuntamiento pues hace que también cierren los bares y se prohíben toda actividad lúdica, festiva, en los bares, digamos, de la zona céntrica del municipio. Algo que también en Sevilla en parte ocurre, aunque en este caso motivado también por algunas cuestiones ya más ligadas también con aspectos de seguridad y tal, ¿no? Pero bueno, que vemos hasta qué punto pues la Semana Santa condiciona la vida de la ciudad y la autoridad pública pues se doblega y se somete a este tipo de historias. Incluso hasta los medios de comunicación también llamados progres, pues también se han dedicado este año a retransmitir los canales de Media Pro, de Roure, pues que es el que mantiene pues Público, La Sexta, etcétera, pues también se han dedicado en Madrid a este tipo de procesiones, ¿no? El dinero. Claro, efectivamente. Y bueno, y por no hablar pues ya también de algunos casos como el de Cádiz, que bueno, pues aparte de la denuncia de la medalla a la Virgen que se le ha impuesto por parte de Europa Laica, aparte de no aportar los datos del IBI, de las exenciones a la Iglesia en el IBI. Y mira que se le ha reclamado veces. Mira que se le ha reclamado, pues y mira que se le ha explicado que hay, bueno, incluso en esta misma semana he estado en contacto también para reiterar, primero para anunciarle lo de la denuncia de la medalla, y a la vez para recordarle al alcalde que todavía no nos había pasado a Andalucía Laica los datos del IBI, ¿no? Y bueno, también lo saca a colación porque en el municipio de Cádiz, además de esto, pues también ahora en esta semana, pues Ganar Cádiz se ha quedado solo para oponerse a la decoración de la fachada extraordinaria del ayuntamiento con motivo de la Semana Santa, ¿no? Algo que también pues en algunos ayuntamientos castellanos, en este caso es donde es más frecuente, los ayuntamientos de Soria, de Zamora, de Palencia y tal, cuelgan en las fachadas del ayuntamiento pues la simbología de las distintas hermandades, ¿no? Hermandades que por otra parte reciben pingües subvenciones de los ayuntamientos. Por poner unos ejemplos, el de Granada 75.000 euros, en Castilla y León 255.000 euros, uno de un pueblo, 110.000 euros Dos Hermanas, 40.000 euros Antequera, 120.000 Málaga, 120.000 Murcia solo para una cofradía, la de la Veracruz, y un caso también muy curioso, ya hablando de Murcia, pues la entrega de una onza de oro valorada en 35.000 euros al Hospital de la Caridad que le entregó la alcaldesa el otro día al obispo de Cartagena, ¿no? Qué piadosa. Sí, muy piadosa, con el dinero de los demás, y todo el mundo hace caridad, ¿no? Claro. En fin. Bueno, sigue. Sí, no, bueno, ya por seguir, creo que hay un tema, hablando ahora del tema de la financiación, pues creo que es importante el que comentemos ya hoy, un hecho que se va a producir este mes que entra,
en abril, y es el inicio de la campaña del IRPF, con la asignación tributaria a la Iglesia Católica, en el que, curiosamente, un año más, como hemos denunciado en nuestra página, pues curiosamente los datos de la asignación tributaria no los aporta Hacienda, el Ministerio, sino que es la Conferencia Episcopal la que da una rueda de prensa aportando los datos. En este caso, 256 millones, 7 millones más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, de tener menos declaraciones. Eso decía Barrio Canel, sí, medio llorando, el pobrecito, que había bajado el número de gente, de personas que marcaban la X, sí. Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, los que tienen rentas mayores son los que más marcan a la Iglesia. Por eso, a pesar de que haya menos declaraciones, los que dejan de marcar a la Iglesia son precisamente las rentas más bajas y las rentas más altas son los que marcan, ¿no? Y como estas no tienen, digamos, problemas en sus rentas, pues esto ha hecho que se haya incrementado. Y, curiosamente, pues, hay que decir dos cosas importantes. Por una parte, porque ahora también iniciamos nosotros nuestra campaña informativa, que nada puede compararse con los millones que suele gastar, en torno a los 5 millones de euros que gasta la Iglesia Católica en la campaña del IRPF, mientras que nosotros apenas nos gastamos unos pocos de euros, porque simplemente nos limitamos a salir a la calle, a través de nuestra página web, con correo, a través de las redes, etcétera, para difundir nuestra campaña, que precisamente es no marcar ni la casilla de la Iglesia ni la casilla de fines sociales, y que curiosamente pues parece que está teniendo un cierto éxito. Desde luego está dejando preocupada a la Conferencia Episcopal, porque precisamente el otro día en la rueda de prensa que daban, pues uno de los datos que aportaban, y repito y reitero, los daba la Conferencia Episcopal, 600.000 nuevos contribuyentes en este año no marcaron ninguna de las dos casillas. Digo, 600.000 más que el año anterior, es decir, que hemos aumentado, los que participan de nuestra campaña se han incrementado en 600.000 en el último año. Desde luego, pues aparte de por la campaña que nosotros podamos hacer, que es bastante limitada, pues yo pienso que también es un proceso, digamos, de concienciación de la propia ciudadanía, de ser conscientes de que una cosa es el dinero que debe de ir a los presupuestos y otra cosa es el dinero que se le debe de dar quienes crean a la Iglesia para el sostenimiento de su culto y su clero, que eso es cuestión de los feligreses, que es a quienes les corresponde esa labor y no al Estado, ¿no? Claro, evidentemente. En fin, vamos a ver este año el Tribunal de Cuentas, precisamente dentro de su plan de actuación está precisamente la fiscalización de la subvención del IRPF a la Iglesia, y vamos a ver en qué queda esta situación. Más cositas. Pues mira, pues también alguna otra cosita así de interés. Bueno, hay muchas, ¿no? Claro. Nuestra página está llena de ellas, ¿no? Claro. Pero bueno, la educación, por ejemplo, que es un tema que es importante para el laicismo, pues decir que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia en estos últimos días en el que no considera discriminatorio la reducción del horario de religión, en concreto en orden a una denuncia que se había presentado por los obispos de Extremadura contra el horario de religión más reducido en secundaria, ¿no? Y entonces, pues bueno, el Tribunal Supremo considera que no tienen que mantener todas las asignaturas, tienen que tener el mismo horario para tener una consideración, digamos, de asignaturas relevantes, como establece que era lo que se atenían los obispos para denunciar, ¿no? Es decir, que las horas de religión no eran las mismas que las de otras asignaturas específicas, y entonces el tribunal considera que ahí lo único que habría que demostrar es si efectivamente en ese horario no hay suficiente tiempo para dar el currículum correspondiente, pero no tienen por qué todas tener el mismo horario. Sí es verdad que también esta sentencia sí establece la obligación de ofertar en segundo de bachillerato la clase de religión, aunque no sea una oferta, digamos, aunque no sea una asignatura
como en el caso de secundaria o en el caso de primaria, que hay que optar obligatoriamente por una o por otra, ¿no? Sí. Sino que en el caso del bachillerato simplemente la administración estaría obligada a poner una materia optativa y los alumnos dentro de las 4 o 5 optativas pues tendrían que elegir 2, que no tiene por qué ser la de religión, ninguna de ellas, ¿no? Pero sí que los centros estarían obligados a mantener esto, ¿no? ¿Y de agenda cómo andamos, Manolo? De agenda, pues si entramos ya en el capítulo de agenda, pues sí. estamos también, pues un poquito, pues como siempre, llenos de actividades. Sí. El día 3, concretamente, pues empieza la campaña del IRPF con mesas, en concreto en Granada, con la puerta de Hacienda. El día 4 se reúne la Comisión Permanente de Europa Laica en Madrid. El día 5 en Granada, pues sigue el segundo ciclo del conocimiento, racionalidad y laicismo con una conferencia sobre droga, mitos, magia, religión y ciencia a cargo de la profesora de botánica de la Universidad Guadalupe Marín Calderón. Esto sería a las 7 en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias. Después ya pasaríamos al día 10, en el que Juanjo Picó daría una charla sobre laicismo, religión y democracia. Esto sería en Pontevedra, en un centro de la universidad. Junto con Francisco Delgado, creo, ¿no? Francisco Delgado sería sí. el día, día 12. Ajá. Cuando daría esta misma, también a las 8 de la tarde, en este mismo lugar de Pontevedra, sí. Daría una charla sobre el tema, en este caso, de la religión en la escuela. Vamos, concretamente, libertad, derechos cívicos, libertad de conciencia y laicidad en los sistemas educativos, ¿no? Ajá. Y luego, el día 11 y 12, dentro de una jornada sobre laicismo que se organizan en Cangas de Morrazo, en Pontevedra, por la mañana, en el Instituto Rodeira de esta localidad, pues para los alumnos de bachillerato se darían estas mismas conferencias. El día 11 la daría Juanjo sobre laicismo y religión y democracia, y el día 12 la daría por la mañana Paco Delgado en el instituto. Y luego, bueno, estas serían, digamos, las actividades que ahora mismo hay previstas planificadas para este próximo mes de abril. Muy bien, Manuel Navarro Lamorda, el coordinador de Andalucía Laica y responsable del Observatorio del Laicismo y la Laicidad de Europa Laica. Un abrazo grande. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego.